Hola chicos, buenas noches. Como les comentaba el día de ayer, estaba pendiente el compartir y socializar este pequeño video donde comparto con ustedes y reviso con ustedes cada una de las orientaciones y acciones que les sugiero tomar en cuenta para la semana que estamos por arrancar el lunes 28 y terminaremos el 1 de abril dentro de la jornada de práctica de cuarto semestre y el curso de estrategias de trabajo docente. Esta semana la identificamos como semana de observación participante y específicamente nos damos a la tarea de aplicar, seleccionar, investigar, muy importante, aquellos instrumentos que nos permitan recolectar datos de la escuela, de la práctica, del grupo, de los alumnos y también aquellos instrumentos que nos permitan obtener información del contexto en la escuela donde hemos realizado nuestra vinculación. De la semana del 25 de marzo al 1 de abril contemplamos el día de hoy lo que ustedes ya realizaron, una asistencia a la primera sesión de CETE, que en mayor o menor medida nos ayuda a identificar y a tener una radiografía más completa del tipo de escuela donde estamos siendo vinculados a la práctica, los alcances que tiene, el tipo o las características del colectivo de maestros que ahí trabajan, el tipo de liderazgo que está al frente de cada institución, las figuras de subdirección, de coordinación, de dirección que están al frente y qué tipo de liderazgo están ejerciendo, y eso también nos ayuda a tener un panorama más amplio de qué tanto apoyo y qué tanta visibilidad como practicantes podemos tener con estas figuras de autoridad para tratar, no tratar, sino para asegurarnos de hacer un buen trabajo, dejar un buen sabor de boca en estas instituciones y sobre todo estar convencidos de lo que estén haciendo sobre la práctica. Vemos aquí otro punto, corrección de datos en documentos para la vinculación de firma y sello de los mismos. Me interesa sobre todo que ustedes de manera personal revisen los documentos, que no haya ningún error, y les voy a pedir también que para el mismo día lunes, por medio de un documento colaborativo que yo les haré llegar, hay que revisar nuevamente el nombre del director o directora, nombre completo, y en este caso pues el título que les aplica si son maestros, profesores, licenciados, ingenieros, etcétera. Y también me interesa recolectar el nombre del titular de inglés con el que ustedes están trabajando. Más adelante nos daremos a la tarea desde la jefatura de la licenciatura y su servidor. Vamos a tener un evento de vinculación donde estaremos invitando a estos directores y a estos maestros y maestras de inglés, o directoras también, para que estén más enterados de las características del trabajo que ustedes están solicitando realizar y lograr esta cohesión y esta sinergia entre los maestros que están frente a grupo, quienes son sus autoridades, el alumno practicante, el responsable de la práctica y el resto del colectivo de maestros de la Academia de Inglés, que sepan estos maestros y maestras y estas autoridades que hay todo un trabajo colaborativo detrás de su presencia en las escuelas, y de ahí la importancia de tener este diálogo también que los respalde a ustedes como parte de nuestro plantel, de nuestra institución. Muchas veces se llega a entender que la figura del practicante es una figura aislada, que no tiene apoyo, que está solo en la práctica. Ese no es el objetivo ni la función de la materia de práctica ni de la vinculación. Ustedes tienen que sentirse respaldados en todo momento por la institución, por el trayecto de práctica del cual yo me hago cargo, y sobre todo por estas escuelas que les abran el espacio. Entonces vamos encaminados también hacia ese evento de vinculación más adelante. Les repito, el día lunes hay que vaciar en un documento que yo les haré llegar otra vez cualquier corrección para que se vuelvan a elaborar los oficios si es necesario, pero tener muy exacto el nombre del directivo y del titular o la titular de inglés. Establecer diálogo con directivos, titular de la materia y grupo asignado, parte de lo que ustedes debieron haber hecho el día de hoy en el CETE y la siguiente semana. Tiene que haber un diálogo constante, no nada más un buenos días, buenas tardes, ya me voy, sino en todo momento acercarnos con directivos, con coordinadores. Maestra, voy a hacer esto, maestra, tengo pensado, y acostumbrarnos a que cuando nosotros formemos parte de una planta laboral, es parte de nuestro perfil de egreso
contribuir a un buen ambiente laboral. Y el diálogo atento, el diálogo con respeto, el diálogo auténtico se agradece mucho y aligera mucho el trabajo en la jornada escolar. Hay que establecer la temporalidad del proyecto, el total de clases a cubrir por grupo y las actividades extras que demanda el plantel. Se revisa la jornada completa, se establece el horario de entrada, el horario de salida. Ustedes tienen que tener acceso a un horario del grupo que van a atender, la duración de los módulos del grupo que van a atender y sobre todo también dejar muy delimitado que ustedes asisten a la escuela únicamente con el objetivo de atender el trabajo frente a grupo en la enseñanza del inglés, pero eso no excluye el hecho de que puedan participar en actividades que el centro de trabajo ya tenga programadas durante el desarrollo de la práctica, que es en las semanas de mayo. Ustedes ya tienen las semanas establecidas, entonces anticiparnos a eso y saber si la escuela demanda o pide o cuenta con actividades dentro de esas 2 semanas y 2 semanas siguientes de la práctica, considerarlo al momento de hacer nuestra planificación, nuestra dosificación de actividades. Yo voy a planear mis clases para la semana del 2 al 5 de mayo, por dar un ejemplo. Resulta que en esa semana la escuela tiene un evento de aniversario por X o por Y, pero yo no me di por enterado. Entonces, en eso también hay que revisar la información y tomar nota de cómo vamos proyectando el trabajo hacia la jornada intensiva. Acuérdense que la jornada está separada en 2 fases. La fase 1 son 2 semanas seguidas, luego tenemos una semana donde regresamos a la escuela de manera presencial y luego nos vamos otras 2 semanas más. No existe un precedente del contexto del plantel y de ubicación, y de la ubicación del plantel en este caso, pues nunca no nos habíamos acercado a estas escuelas. Entonces, el desarrollo de aquellas estrategias docentes, de aquellas estrategias que son meramente del teacher o de la teacher, dependen mucho del conocimiento que yo como maestro y como maestra tenga de cómo está la escuela internamente y externamente. Externamente, ¿por qué? Por el tipo de espacio social o espacio socioeconómico donde la escuela está situada, el nivel económico de los alumnos, los índices de asistencia, si hay problemas de deserción, etcétera, etcétera. Y a cuestión interna, el contexto es, hay un buen ambiente laboral, hay buena disposición de parte del colectivo docente, el diálogo con el titular de inglés se presta para desarrollar un proyecto de mayor magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. El contexto es importante para la justificación del proyecto. La exploración de estas realidades por medio de instrumentos de recolección nos permiten identificar aquellas problemáticas al interior del aula y sus diversas ramificaciones. ¿Qué tiene que ver el hecho de identificar o contextualizar el nivel económico de los alumnos? ¿Por qué tendría algo que ver con la enseñanza del inglés? Bueno, porque nos ayuda a identificar el tipo de alumnos y las necesidades que ellos tienen, y a partir de ahí yo puedo entonces desarrollar y pensar qué tipo de estrategias y qué tipo de clase y de enseñanza situada quiero detonar, quiero crear al interior de mi grupo. Si yo estoy pensando que voy a planear una clase donde les voy a pedir que usen sus celulares, que usen sus computadoras, pero estoy trabajando en una zona rural marginal, quiere decir que hay un contexto equívoco y hay un contexto y un conocimiento erróneo de la comunidad donde estoy trabajando. Si es un plantel educativo que constantemente tiene fallas en sus servicios básicos como drenaje, electricidad, es la realidad del sistema educativo. Hay muchos planteles que funcionan bajo esa naturaleza. Tengo que tomarlo en cuenta también para el desarrollo de mis clases. Quiere decir que si yo estoy pensando en elaborar mis clases continuamente con el uso de dispositivos como bocinas, como proyector, etcétera, y la escuela no cuenta con ellos, pero es parte de mi trabajo, pues entonces aquella lista de recursos y de materiales que yo necesite entran en la planeación del proyecto de práctica. Y de igual manera, existen estos insumos, estos recursos, pero la escuela tiene esta falla en sus servicios constantemente. Bueno, quiere decir que dentro de mis planeaciones tendrá que haber un plan B cuando eso suceda.
algo de lo que me comentaba la maestra Mónica en estos días, que lo iba a platicar con ustedes. Muchos de ustedes se dieron a la tarea de excluir y de dejar fuera alguna práctica de las habilidades del lenguaje, sobre todo listening y speaking, con el argumento de que la escuela no cuenta con ciertos recursos para poder desarrollar estas actividades. Es obligación de ustedes integrar dentro de su metodología la aplicación, la ubicación y los tipos de actividades que den el ciclo completo de las habilidades de input y de output. Deben de existir en cada una de las clases que ustedes abarquen. Las clases de inglés no son clases de gramática, que no se nos olvide esa parte. Tenemos el concepto que denominamos ambientes sociales o ambientes de aprendizaje. Hay que tener a la mano el plan y programas y revisar las propuestas de ambientes de aprendizaje que nos da el plan y programas y contextualizarlo, situarlo y bajarlo a los recursos con los que cuenta mi grupo, mi escuela, mi comunidad. El contexto es importante para la justificación del proyecto. Como les decía, nuestro proyecto va enfocado a la aplicación de estrategias docentes en la enseñanza del inglés. No estaremos atendiendo un proyecto de carácter social, socioemocional. No estaremos atendiendo un proyecto de carácter de gestión institucional, el cómo opera la escuela. En este caso y durante esta práctica en cuarto, nos enfocamos a la raíz de la escuela experimental, y es decir, aquellas habilidades y aquellas competencias del perfil de egreso que ustedes pueden revisar en el plan y programas de la licenciatura, que a ustedes les permitan hacer bien su trabajo como maestros de inglés, estando en una escuela con un contexto muy particular, muy peculiar y muy característico. Si el día de mañana ustedes llegan a trabajar en una escuela multinivel, en una escuela multigrado, en un formato telesecundaria, la enseñanza situada forma parte del día a día en el trabajo. Entonces, de ahí la importancia de enfocarnos en este cuarto semestre hacia la metodología y la enseñanza del inglés, cómo se está dando espacio a una segunda lengua. Muchas veces en las zonas rurales nos toca como maestros de inglés desmitificar y quitar el estigma de que el inglés es para personas de cierto nivel social, que el inglés tiene un aspecto pretencioso en la formación de los alumnos, que el inglés forma parte de un currículum oculto que intenta agredir y que intenta atacar el nacionalismo y los códigos civiles y éticos de nuestro país. Y por último, pues nos toca una realidad donde el inglés es visto como una asignatura que no le compete tanta importancia ni tanta relevancia. Pero es parte de nuestro perfil de egreso como maestros de inglés asegurarnos de cambiar esa perspectiva dentro del plantel, con las autoridades, con el colectivo de maestros, sobre todo con los alumnos, y cuando logramos hacer una efectiva proyección del inglés, logramos validar aún más la participación de los alumnos en nuestro trabajo. La metodología de la enseñanza, ¿qué escenarios hay para analizar y para hurgar y para preguntar sobre la metodología de la enseñanza del inglés? ¿Bajo qué enfoque se implementa la enseñanza del inglés? Un cuestionario, una entrevista estructurada, semiestructurada. ¿Qué tanto conoce el titular, la titular, el director, el subdirector, la coordinadora sobre cómo se puede enseñar el inglés? Si no conocen cómo se puede enseñar, ¿cómo van a pedir una buena planeación o una buena cátedra en sus escuelas? ¿Existe trabajo colaborativo entre los docentes de la asignatura? Hay escuelas donde hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 maestros de inglés, pero no existe un trabajo colaborativo, una academia que simplemente pues está echada a perder porque no se aprovecha el hecho de que haya varios perfiles docentes de inglés y queda en el tintero, o simplemente no se llevan, podrían llevarse a cabo proyectos de una magnitud excelente para los chicos,
pero resulta que los maestros desconocen que pueden trabajar de esa manera. Se consideran los aprendizajes previos de los estudiantes en la planeación, en la cátedra que ustedes están viendo. ¿Cómo? ¿Qué instrumentos se aplicaron? ¿Cómo dice el maestro o la maestra de inglés que conoce a sus alumnos? ¿Cómo le hizo? ¿En dónde está su base de datos? ¿O simplemente se basa en el aspecto empírico de la práctica? Yo más o menos veo que son unos buenos chicos o unos malos chicos. ¿Qué es ser buen chico y qué es ser mal chico? Se cuenta con un diagnóstico acertado del dominio de la lengua. Las prácticas sociales son situadas e involucran a los alumnos. Hay suficiente proyección de la materia y su contribución al perfil de egreso. El titular o la titular, la escuela, las autoridades conocen cómo el inglés contribuye y alimenta la formación de los alumnos en secundaria. Las clases reúnen características esenciales de una buena práctica, es decir, el maestro y la maestra se ve que trabaja las 4 habilidades del idioma, en mayor o menor medida, con mayor o menor proyección, pero da ese ciclo vital de las 4 habilidades en sus clases. Se propicia el enfoque comunicativo, se descarta el método de traducción. La clase de inglés sí resulta un espacio auténtico para que el alumno ponga en práctica sus habilidades comunicativas del idioma, o simplemente se delimita y se cae en un ejercicio de traducción simultánea o de un método audiolingual. Se propician las actividades con contenidos aptos y situados a los alumnos. Prevalece el aspecto multicultural de la enseñanza y una lengua extranjera. El maestro o la maestra se da la tarea de presentarles a los chicos diversas culturas, diversos ambientes sociales en otros países anglosajones que tengan el uso del inglés. Existen estos rasgos multiculturales. Los chicos identifican música, identifican referentes sociales, identifican la parte turística de estos espacios, que todo eso engloba el aspecto multicultural de la enseñanza de una segunda lengua. Los instrumentos de recolección de datos pueden tener diferentes objetivos, muchachos, con el fin de recabar información específica. ¿Okay? Esto que yo les acabo de hablar ahorita sobre la metodología de la enseñanza son todas las aristas que puedo yo indagar y tomar nota y preguntar por instrumentar para obtener información válida, qué es lo que está sucediendo en el grupo con el que yo voy a trabajar, y a partir de ahí entonces poder justificar el por qué yo me presento con las estrategias que me presento y qué es lo que intento erradicar o mejorar o anular. Luego viene la parte de los instrumentos de recolección de datos, que pueden tener diferentes objetivos con el fin de recabar información más específica, como lo hablábamos ahorita, las características del plantel, las características de los alumnos, estilos de aprendizaje, el aspecto socioeconómico de la comunidad de los alumnos, el total de la matrícula, el aspecto socioemocional, el regreso a las aulas después de la pandemia puede ser, el aspecto sociocultural, qué peso tiene la enseñanza de un segundo idioma en esa comunidad, cómo se percibe, las características del desempeño del maestro titular. ¿Okay? Puede haber una entrevista estructurada, semiestructurada o libre, donde ustedes recojan información de las autoridades respecto a los maestros de inglés, qué opinan de su trabajo, de su desempeño. Este conocimiento del que hablaba ahorita en las metodologías de enseñanza del inglés se conoce. La persona que está frente al grupo es una persona que tiene este bagaje, no lo tiene, lo desconoce. Estilos de planeación didáctica, trabaja la institución bajo un solo formato, revisan constantemente estos formatos de planeación didáctica. Los espacios de CETE alimentan también la parte o el desarrollo académico de los maestros. Las características del ambiente laboral. Venimos de un curso en segundo sobre cultura escolar, donde nos queda claro que la cultura escolar impacta y permea directamente en el estado de ánimo, en la calidad de trabajo que tengan los maestros al interior de un plantel. Podemos también indagar sobre las sesiones futuras de CETE, cómo se evalúa y cómo se da seguimiento al programa de mejora continua, que cualquier institución lo debe de tener trazado a través de estas rutas de mejora.
El inglés participa en estas rutas de mejora a través de su titular, la percepción de los alumnos sobre la asignatura, los elementos de la neurociencia. Puedo identificar o puedo estructurar, puedo obtener un instrumento a través del maestro Jorge, donde yo puedo identificar si los alumnos cuentan con una buena salud mental, con una estructura mental amplia o propicia para desarrollar el aprendizaje en el aula. Estos instrumentos complementan las acciones que debemos realizar para elaborar nuestras hipótesis de acción. Las hipótesis de acción, chicos, dentro de la investigación-acción, que es la metodología de investigación con la que venimos trabajando ya desde hace tiempo, no son más que las estrategias, lo que estaremos haciendo en el día a día dentro de nuestras planeaciones. Toda información valiosa que sea considerada para la planeación y aplicación de las estrategias debe recolectarse a través de instrumentos formales. Yo creo, maestro, que los alumnos no les gusta el inglés. ¿Cómo sabes? Es que yo les pregunté a varios, ¿a cuántos? Del total de cuántos, ¿a través de qué instrumento? Desde el momento que tú incluyas ese tipo de información en la elaboración del documento del plan de trabajo, tiene que ir sustentado en un instrumento de recolección de datos. ¿Okay? ¿Quién es la población que vamos a atender a través de estos instrumentos? Pues nuestro grupo inmediato. Si tú quisieras darte la tarea de tener un instrumento que te permitiera obtener la percepción del inglés en la totalidad de los alumnos, pues sería una labor más titánica, más compleja, pero aún así lo puedes llevar a cabo. Si tú encuentras el espacio, adelante. Un elemento relevante para el desarrollo de planeaciones fundamentadas es la aplicación de un diagnóstico con el grupo asignado. Aquí yo les voy a pedir que ustedes se acerquen principalmente a la maestra Mónica que ha tenido estas materias a su cargo sobre evaluación, sobre enseñanza del vocabulario, sobre aspectos más metodológicos de la enseñanza del inglés y pudiera ayudarles con instrumentos o a estandarizar un instrumento para que todos lo apliquen por igual en la práctica. El maestro Goyas también puede darles algunas recomendaciones sobre qué instrumentos paper-based, o sea que pueden ser impresos y revisados por ustedes mismos para que obtengan un nivel de dominio de sus alumnos. No puede haber una planeación fundamentada y no podemos hablar de enseñanza situada si no conocemos qué nivel tienen nuestros alumnos de inglés. Teacher, es más que obvio, tienen un nivel básico al 100%, es un nivel básico casi intermedio o es un nivel totalmente elemental. Hay una diferencia amplia. ¿En dónde identifico? ¿En dónde me baso para diagnosticar esto? Hay que revisar el marco común de referencia. Las nomenclaturas de dominio, el A1, el A2, marca perfectamente el tipo de características de un nivel intermedio, básico o avanzado, de acuerdo a cada una de las habilidades del idioma. El trabajo frente a grupo integra el aspecto metodológico de la enseñanza. El hecho de que a mí como practicante se me asigne un grupo para trabajarlo por un mes, eso es lo que implica el aspecto metodológico de la enseñanza. Tengo que desarrollar este proyecto a través de estrategias docentes, didácticas, pedagógicas y comprobar y revisar si es que pude mejorar la enseñanza del inglés y por ende el aprendizaje del inglés en estos chicos. Otro elemento relevante es la revisión y estandarización de un formato único de planeación. Puede revisarse con el titular y con el responsable de práctica para establecer un solo formato. Aquí yo sí les pediría que a través de la próxima semana ustedes revisen y tengan acceso al formato que maneja su titular de la materia y lograr establecer la posibilidad de que ustedes lleguen con un formato diferente, estandarizado para toda la licenciatura. Y eso lo que hace es que facilita la revisión de planeaciones para la Academia de Maestros en la licenciatura. Y podemos todavía sistematizar y ayudarles de mejor manera a prepararse con su trabajo. ¿Okay? También aquí estoy en comunicación con la maestra Mónica para revisar el futuro formato que estaríamos llevando. Identificar con el titular de la materia
los contenidos curriculares y la programación de dichos temas para el mes de práctica. Un maestro frente a grupo que tiene su trabajo organizado ha entregado ya una dosificación de sus contenidos. Y quiere decir que desde ahorita, la siguiente semana, les puede decir qué contenidos va a estar desarrollando en el mes de mayo. Y los puede situar específicamente en aquellos contenidos del plan y programas. A partir de ahí, entonces viene ya el desarrollo de planeaciones en lo individual y la aplicación de estas estrategias que ustedes vayan a llevar a cabo. No se puede desarrollar el proyecto si no sabemos qué contenidos vamos a trabajar en mayo. Por eso lo pongo aquí, los contenidos curriculares y la programación de dichos temas para el mes de práctica, y así poder crear, justificar y aplicar aquellas estrategias docentes que consideremos aptas y situadas para nuestro grupo. Identificar si las asignaturas de neurociencia, de gestión u otras participan con algún instrumento en esta semana de vinculación. Una cosa es la semana de recolección de datos y observación participante, y otra cosa muy diferente ya es el desarrollo de la práctica. En el desarrollo de la práctica no estaremos aplicando ya instrumentos de ningún tipo, ni diagnósticos de ningún tipo. Estaremos aplicando las estrategias que fueron previamente planeadas, elaboradas y que van implícitas dentro de una planeación didáctica fundamentada y situada. Identificar la organización del plantel ante la situación sanitaria para saber con qué espacio se cuenta para el desarrollo de la práctica y cómo se trabaja. Por eso pongo aquí grupos diferidos. El grupo de primero B que te fue asignado asiste en su totalidad semana a semana. El grupo se fractura en 2 subgrupos. Una semana asiste uno, una semana asiste otro. En base a eso hay que hacer una planeación. Otra recomendación aquí es: no consideremos únicamente el aula como nuestro espacio de trabajo. Hay escuelas donde el aula de medios, donde hay un proyector, donde hay computadoras que están ahí para el servicio y el uso de los alumnos, están totalmente olvidadas y cerradas y bloqueadas, porque los maestros simplemente no desean utilizarlas, porque no manejan el uso de plataformas, porque no quieren cambiar un formato de planeación, porque no quieren invertir más tiempo en desarrollar estrategias atractivas, interesantes, aptas y situadas para los alumnos. Ustedes no sean el mismo perfil docente. Busquen, toquen puertas. Me los puedo llevar a la biblioteca en esta semana. Estoy pensando que en esta semana puedo edificar y puedo construir este tipo de actividades. Ya revisé que hay estos espacios disponibles. La coordinadora me dice que están ahí para mí cuando yo los quiera utilizar. Resulta que hay un laboratorio, pero no hay prácticas de química. Aquí puedo hacer una presentación por equipo. Resulta que hay un espacio donde hay una especie de teatro, de escenario. Creo que aquí puedo desarrollar estos contenidos. Resulta que hay una casa de la cultura cercana al plantel. Hay muchísimas opciones respecto a los espacios en el plantel donde yo puedo hablar de una enseñanza situada. Y eso no ocurre necesariamente entre las 4 paredes de un salón de clases. Por último, 2 recomendaciones esenciales que son más bien obligaciones. El uso de la bitácora o diario de campo con entradas diarias durante la semana de observación es parte de la primera evaluación que llegarán a tener por parte de sus maestros de acompañamiento. Tendrá que haber registros de esta primera semana de acercamiento y de observación participante. Y por último, dosificar la búsqueda de espacios y tiempos para la aplicación de instrumentos. Este lunes que ustedes lleguen a las escuelas, ya con toda esta serie de instrumentos listos, de agenda, es responsabilidad y obligación de ustedes acercarse con el titular de inglés, con las autoridades y hablar sobre esta agenda que tienen ustedes de actividades. Y ustedes tienen que encontrar el espacio y gestionar los espacios para obtener esa información. Por eso permanecemos toda la jornada completa en la semana de observación participante. No es nada más asistir durante las clases de inglés. El resto de los espacios donde no estemos observando al maestro trabajando con el grupo que se nos va a asignar o con los demás grupos que atienda, me tengo que dar a la tarea de obtener toda la información que ya he presentado para ustedes ahorita. Entonces,
Tenemos bastante trabajo que preparar para el lunes. Hay instrumentos que ya están a disposición de todos ustedes. Les compartiré en Classroom un repositorio sobre algunos instrumentos que hemos recolectado en el sexto semestre, y ayúdense y apóyense con los maestros de la licenciatura para indagar sobre más instrumentos desde el aspecto de la neurociencia, tal vez en la parte de cómo identificar los aspectos de una planeación con la maestra Mónica, si la materia de gestión participa con algún instrumento en específico o cualquiera de las otras asignaturas. Entonces, esta es una breve revisión de todas las acciones que podemos planear para desarrollar la próxima semana. Terminaremos el viernes 1 de abril y esta semana es valiosa porque toda la información que obtengamos es lo que nos permitirá realizar una justificación de un plan de trabajo, de unas hipótesis de acción y sobre todo de una enseñanza situada. Si yo no me doy a la tarea de enlistar e identificar los recursos con los que cuenta la escuela en todos los aspectos y en todos los procesos, a nivel institución, a nivel enseñanza en inglés, a nivel matrícula de alumnos, etcétera, no puedo yo hablar entonces de un proyecto de estrategias aplicadas. Cualquier cosa, estoy a la orden en el chat, y el día lunes ya empezaríamos entonces con esta jornada, lunes 28. A partir de ahí ya comenzamos con la recolección de información, y ojo con las dos últimas recomendaciones, obligaciones: la gestión del tiempo y sobre todo el uso de la bitácora o diario de campo, con estas entradas diarias durante la semana del 28 al 1. Gracias, chicos.